Han pasado casi 20 años desde que Ernestina Asensio Rosario, una mujer indígena náhuatl de 73 años, fue víctima de violencia sexual y tortura, y murió después tras horas de espera y traslados, mientras su familia buscaba atención médica. En ese contexto, la Corte Interamericana ha condenado al Estado mexicano y le ha señalado: aquí hubo violencia, impunidad y negación institucional de los derechos humanos. Esta sentencia no inventa una historia, corrige lo que durante años se quiso cerrar. Lo hace desde la dignidad de las víctimas y aún así llega tarde. Y en este caso el contexto explica por qué la violencia fue posible, por qué la atención llegó tarde y por qué después se intentó borrar todo. Ernestina Asensio Rosario, mujer indígena de 73 años que vivía en la comunidad de Tetlalcinga, en la sierra de Songolica, una región marcada por pobreza extrema, marginación y prácticas históricas de discriminación que golpean con más fuerza a las mujeres indígenas. En ese mismo territorio, además, había presencia militar. Días antes se instaló un campamento del ejército cerca de la comunidad, sin aviso a sus autoridades locales. El día de los hechos, Ernestina no apareció en casa, y aquí empieza una parte que suele omitirse: la búsqueda. Su hija Marta sale, la encuentra con vida, pero en estado grave, tirada en una loma con señales de violencia. La familia la auxilia como puede, con ayuda de vecinos, la cargan, la suben a una camioneta y luego viene el tramo más crudo, ese viacrucis por la atención médica. Primero acuden a una unidad rural cerrada por ser domingo. Después una enfermera les recomienda que acudan a un hospital y finalmente llegan al Hospital Regional de Río Blanco, a horas de distancia. Ernestina recibe atención aproximadamente 10 horas después y muere de madrugada. Y aún en el hospital, la familia enfrenta otra forma de abandono. No había intérpretes en un caso de urgencia extrema. Ese es el contexto real: una víctima en condición de vulnerabilidad estructural, una comunidad con barreras materiales y lingüísticas y una respuesta estatal tardía e insuficiente. Pero después del hecho vino un segundo nivel de violencia: la negación institucional. En vez de activar una ruta de verdad y justicia, se construyó una narrativa para cerrar el caso. El entonces presidente de la República, Felipe Calderón, afirmó públicamente que Ernestina no había sido violada, que su muerte se debía a una supuesta gastritis crónica. Esa versión no fue aislada. Fue respaldada desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada entonces por José Luis Soberanes Fernández, quien sostuvo públicamente que no existían elementos para acreditar la violación sexual y que la muerte había sido por causas naturales. Lo que esto significa es grave. Un organismo creado para proteger a las víctimas no solo omitió una defensa de los derechos humanos, sino que contribuyó a consolidar una verdad oficial funcional para la impunidad. No fue un error menor, fue una toma de posición institucional que cerró el acceso a la verdad y deslegitimó la voz de una mujer indígena y en extrema vulnerabilidad. Este caso tampoco puede leerse sin recordar a quienes intentaron romper el silencio, y una de ellas fue la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz, quien documentó de manera insistente la violencia, la corrupción y la militarización en la entidad. Y fue una de las voces que sostuvo públicamente que Ernestina Asensio no había muerto por una enfermedad, sino por una agresión brutal. Regina Martínez fue asesinada en 2012 dentro de su propio domicilio. 13 años después, su caso sigue impune. Por eso esta sentencia importa,
porque devuelve el caso a su dimensión completa, no solo lo que pasó, sino lo que el Estado hizo después con lo que pasó. Y cuando el Estado borra el contexto, lo que desaparece no es una anécdota, desaparece el derecho mismo. A 18 años de los hechos, la Corte Interamericana recuerda un principio básico. Toda violación grave de derechos humanos genera el deber de reparar integralmente el daño. No se trata de un gesto simbólico, sino de una obligación jurídica concreta. En el caso de Ernestina Asensio, la Corte señala que la restitución plena es imposible. Nadie puede devolver la vida. Por eso ordena en conjunto una serie de medidas orientadas a garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. En primer lugar, el Estado mexicano debe reabrir y conducir una investigación penal seria, exhaustiva y con debida diligencia reforzada. Esto implica investigar la violación sexual, la tortura y la muerte, identificar a los responsables materiales e intelectuales, excluir estereotipos discriminatorios y asegurar que el caso sea conocido por la jurisdicción ordinaria y nunca por tribunales militares. En segundo término, la Corte reconoce el daño prolongado sufrido por los familiares. No solo perdieron a su madre, enfrentaron traslados interminables buscando atención médica, barreras lingüísticas, silencio institucional y años de impunidad. Por ello, ordena atención médica y psicológica gratuita, adecuada, cultural y lingüísticamente y sostenida en el tiempo. La reparación incluye también medidas de satisfacción, la publicación íntegra de la sentencia, un acto público de reconocimiento de responsabilidad en la comunidad y el otorgamiento de becas educativas a las hijas y los hijos de la víctima. Finalmente, la Corte impone garantías de no repetición, capacitación obligatoria a funcionarios civiles y militares, fortalecimiento de centros de salud, creación de protocolos específicos para la atención de mujeres indígenas víctimas de violencia sexual y la instauración de servicios de interpretación para asegurar el acceso real a la salud y a la justicia. Estas medidas no borran el pasado, pero fijan un estándar claro. La impunidad no puede ser la respuesta del Estado frente a la violencia sexual y menos cuando las víctimas son mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad estructural. En esta sentencia, la Corte Interamericana hace algo fundamental. Se niega a analizar el caso de Ernestina Asensio de manera aislada. Deja claro que las violaciones a los derechos humanos no ocurren en el vacío. La Corte dice algo clave. Cuando se trata de mujeres indígenas adultas mayores, el análisis tiene que ser interseccional. ¿Qué significa esto? Que no basta con decir era mujer. Importa que fuera indígena, importa su edad, importa la pobreza, importa el lugar donde vivía, importa el idioma que hablaba, importa el contexto de militarización. Todos estos factores se acumulan, se cruzan y agravan la vulnerabilidad. La Corte reconoce que las personas mayores enfrentan obstáculos cotidianos para acceder a servicios básicos, que son invisibilizadas, estereotipadas y expuestas a formas específicas de violencia. Pero advierte algo aún más grave. Cuando se es mujer, esa discriminación no disminuye con la edad, al contrario, se profundiza. La desigualdad de género no desaparece con los años, al contrario, se arrastra desde la juventud, se acumula y se recrudece en la vejez. Y cuando esa mujer además es indígena, el riesgo se multiplica. Aquí la Corte introduce otro elemento central, la militarización de los territorios indígenas. El tribunal retoma estándares de Naciones Unidas para señalar que la presencia militar en territorios indígenas no es neutral. La instalación de campamentos, el control armado del territorio o las operaciones de seguridad colocan a las mujeres indígenas en una situación especial de riesgo.
Y en estos contextos, dice la Corte, la violencia sexual no es un hecho aislado, ni es accidental. Históricamente ha sido utilizada como una herramienta de dominación, de intimidación y de control sobre las comunidades indígenas. Las mujeres indígenas que suelen encargarse de tareas básicas como recolectar agua, alimentos, medicinas, quedan expuestas de manera directa al contacto con fuerzas armadas. Y ese contacto, en contextos de impunidad, se convierte en un espacio de riesgo extremo. Por eso, la sentencia es muy clara. El Estado no puede normalizar la presencia militar en tareas de seguridad interna. La Corte recuerda que el mantenimiento del orden público corresponde, en principio, a autoridades civiles y que, cuando las Fuerzas Armadas intervienen, debe ser de forma excepcional, limitada, regulada y estrictamente fiscalizada. En el caso de Ernestina Asensio, nada de esto ocurrió. Esta sentencia no solo reconoce una violación individual, establece un estándar jurídico poderoso. Cuando el Estado ignora el género, la edad, el origen indígena y el contexto de militarización, no solo falta en proteger, se convierte también en una parte de ese daño. Aquí está el valor de esa línea jurisprudencial. Obliga a los estados a mirar la violencia no como un hecho aislado, sino como el resultado de estructuras históricas de discriminación que siguen operando hasta el día de hoy. Honrar la memoria de Ernestina Asensio Rosario no significa repetir su nombre como un símbolo. Significa algo más difícil: negarse a aceptar la versión oficial que durante años intentó clausurar el caso y exigir que la verdad jurídica se traduzca en justicia real. La Corte Interamericana fue contundente. Aquí hubo violencia sexual, tortura, omisiones, encubrimiento e impunidad. Y esa constatación no es un cierre, es un punto de partida. Porque reparar no solo es pagar, es investigar, es sancionar, es reconocer y sobre todo es transformar. Y también es entender que este caso no es aislado, es un espejo de lo que ha ocurrido en buena parte de América Latina. Mujeres indígenas, mujeres pobres, mujeres mayores, víctimas de violencia extrema en contextos donde la militarización se vuelve una amenaza, donde después el aparato institucional produce silencios, excusas y las archiva. Por eso, hoy más que nunca, se debe revisar y juzgar la actuación del poder militar cuando ha intervenido en tareas que no le corresponden y cuando en nombre del orden, de la paz, se han cometido graves violaciones de derechos humanos. La deuda es histórica. Y si el Estado quiere hablar en serio de derechos humanos, hoy tiene que empezar a pagarla, con verdad, con justicia y con garantías de no repetición. Exigir justicia no es revancha, es dignidad.